Buenas noches. Bueno, recordemos que ya estamos pues como en uno de los últimos temas del curso, que es procesos de Markov. O sea, en el fondo el tema es sencillo. Lo que se va a hacer es construir una secuencia de vectores, una sucesión, una secuencia de vectores que representa, digamos, la distribución de probabilidad o la probabilidad de que algo ocurra. Por ejemplo, eh, tenemos una secuencia de los siguientes vectores. Aquí pues voy a poner una así muy pequeña, muy simple. Digamos que tengo la secuencia de vectores. Si nos fijamos, cada vector, o sea, este vector, son vectores que pueden representar, digamos, una probabilidad, ¿no? O sea, una distribución de probabilidad. Esto suma 1, esto suma 1, esto suma 1. Yo les dije que ese tema de Markov tiene mucho que ver con probabilidad. Cada vector representa la probabilidad de que se dé algún acontecimiento dentro de una situación. Una de las aplicaciones, bueno, al menos se trata pues de modelar con Markov, es como el clima, ¿no? Entonces digamos que cada vector represente la probabilidad de que llueva o que sea un día soleado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer día se tiene la siguiente probabilidad, 55% de lluvia, 45% que sea un día soleado. El siguiente día la probabilidad es esta, 57% de lluvia, con el 3% que sea un día soleado, sí. Y el día siguiente se tiene la siguiente probabilidad, 61% de lluvia, 39% que sea un día soleado. Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo aquí la próxima clase con la teoría de Markov. Vamos a construir una secuencia, una cadena de vectores que representará básicamente eso. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que no podemos empezar a hacer eso directamente sin antes ver alguna teoría preliminar, que será importante pues a la hora de construir las cadenas. ¿Qué es lo que queremos, digamos, determinar al final? Lo que se quiere determinar es qué pasará después de mucho tiempo con la cadena, para dónde va. Es posible que la cadena empiece a repetirse, que sea una cadena cíclica o que la cadena nunca se repita, no sabemos. Eso es, digamos, lo que se quiere analizar. Estábamos entonces como en la parte pues de los preliminares de las observaciones importantes y vamos a continuar. Bueno, de hecho alcanzamos a ver pues apenas como 10, 15 minutos de eso, prácticamente nada. Entonces digamos que vamos a ver eso, como los preliminares, la teoría importante. Bueno, esto en primer lugar. Ustedes van a decir si construyen la cadena como vectores fila o vectores columna, ¿no? Tengan en cuenta eso. Si la vamos a construir como vectores columna, entonces la multiplicación es matriz a la izquierda por vector a la derecha. Eso me produce un vector columna. Pero si ustedes la quieren construir como vectores fila, pues también es una opción. Eso que son de gustos, tiene que ser así. Vector a la izquierda, matriz a la derecha, para que la multiplicación pueda ser indefinida, porque recuerden lo que les dije, ¿no? Si uno de pronto multiplica en el orden incorrecto, pues automáticamente la multiplicación no se puede calcular, bueno, y así la multiplicación esté, el vector que nos saca es incorrecto. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cómo van a montar ustedes las cosas? Deben saber cómo las montan y cómo las van a trabajar, así fila o columna. Eh, un resultado, pues, interesante, ¿no? Respecto a las potencias de una matriz, ¿no? Si tenemos una matriz, pues obviamente cuadrada como esta, una matriz A, y empezamos a elevarla a la 2, a la 3, a la 4, las potencias de la matriz no son equivalentes a esto, ¿no? A la 2 no significa que cada componente se eleve a la 2, ¿no? Aunque todos los lenguajes tienen pues como esa característica, ¿no? Pues como esa función programada, porque se podría utilizar para otros casos, pero para el caso nuestro no se utiliza. O sea, A a la 2 no significa que cada componente sería a la 2. A a la 2 significa esto, ¿no? Matricialmente multiplicar A por A, ¿cómo se multiplica esto?
filas contra columnas. Entonces, pues ahí ya el resultado, miren que es muy diferente de elevar cada componente a la 2. ¿Qué es lo curioso? Que cuando la matriz es diagonal, como esta, sí coincide con elevar a cada componente a la 2. Si ustedes tienen esta matriz D y queremos calcular D a la 2, ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿no? Pues pueden hacer la multiplicación legalmente de por D filas contra... que en efecto sí da esto. Es como elevar cada componente a la 2. Yo les había dicho que ese resultado es muy interesante y pues tiene muchas aplicaciones en la parte pues computacional para que los cálculos sean mucho más sencillos. Si alguien tiene pues la curiosidad puede verificar esto, ¿no? Ustedes construyen cualquier matriz, por ejemplo, de 5 por 5 y ustedes miden en el programa que estén trabajando cuánto tiempo tarda el programa en calcular a la 10. Ahí tarda pues milésimas de segundo, ¿no? Y después miden cuánto tarda el programa en calcular a la 10.000. Uno iría por sentido común, ¿no? Obviamente a la 10.000 es como calcular a por a por a por a por a 10.000 veces, ¿no? Esas son muchas operaciones. Y a la 10 pues es 10 veces. Entonces uno dice, bueno, pues por obvias razones yo espero que tarde mucho más tiempo en calcular a la 10.000 que en calcular a la 10, pero cuando uno mide el tiempo es prácticamente igual. Entonces uno dice, ¿por qué, no? Es como raro, ¿no? ¿Por qué no tarda más tiempo en calcular a la 10.000? Si en teoría involucra más operaciones, ¿por qué no se demora más? Porque de alguna manera se está aprovechando de este resultado. Elevar una potencia para una matriz diagonal es inmediato. Pues bueno, hay toda una teoría ahí que utiliza eso, pues ahora no la vamos a trabajar, nada más quería pues como mencionar ese dato curioso. Digamos que la teoría se utiliza para que los cálculos sean más rápidos. Algo que sí estaremos utilizando aquí es esto de las normas vectoriales. Bueno, ¿qué es una norma? Una norma es una operación que se define que a cada vector, bueno, a cada elemento de un conjunto le asigna un número. Se puede definir normas para matrices, normas para polinomios, normas para funciones continuas, para cualquier elemento. Es una función, una operación que a cada elemento le asigna un número. Y la norma se define en particular para que sirva como una medida entre dos elementos para que me determine qué tan cercanos son. O sea, si estamos hablando de, pues, de la recta numérica, yo quiero saber qué tan cercanos son dos números, pues mido la distancia, ¿no? Pues qué tan cercano es este número de este número, qué tan cercano es x de y. La distancia es valor absoluto de x menos y. Eso es, ¿no? Esa es la distancia entre ellos dos, valor absoluto de su diferencia. La norma es una generalización del valor absoluto, podemos pensarlo así. Es para medir la distancia entre dos elementos. Y hay muchos tipos de norma, cuando estamos hablando pues de vectores en general. Y aquí estamos recordando las normas que se utiliza para Rn. ¿Qué es Rn? Pues cualquier arreglo de n componentes, que puede ser como fila o como columna. Eso es dependiendo de gustos, ¿no? De cómo lo quieran representar ustedes. La que se conoce como norma 1, recuerden que esta es la notación, doble barrita, subíndice 1, es equivalente a esto. Sumar los valores absolutos de las componentes. La norma siempre trabaja con valor absoluto. La norma 2 se define de este modo. Los valores absolutos se elevan al cuadrado y esa raíz cuadrada. Miren lo que pasa. Norma 2 se eleva cada componente al cuadrado, se suma y saca raíz cuadrada. Son puros 2, ¿no? Entonces, de manera general se define norma P. Hay norma 3 y es equivalente, pero en lugar del 2 se pone la P. La norma P es cada valor absoluto se eleva a la P, se suma todo eso y se saca raíz P. Pues si es 3 de raíz cúbica, si es 4 de raíz cuarta, así. Y hay una que es como la más práctica y la más simple de calcular, de ejecutar, es de las que más se usa, que se conoce como la norma infinito. La norma infinito de un vector simplemente es de todas las componentes,
la que tenga más peso, pero en valor absoluto. Esa es la norma infinita. Bueno, aquí pues tenemos el ejemplo, ¿no? Yo les había mencionado esto, pero lo quiero recordar porque esto lo utilizaremos mucho pues cuando estemos trabajando ya en los códigos de, pues, de aplicación de problemas concretos. Bueno, borremos esta parte. Voy a poner aquí pues cualquier vector, ¿no? Bueno, el que puse aquí pues como ejemplo, 2, 4, 5, menos 8, 3, 1. Que me quede pues igual de las notas de clase, ya. Y los comandos son muy simples, ¿no? Ponemos así norma, pero sin la A, el vector y después ponemos el número, ¿no? Norma 1, norma 2, norma 3, norma 4. Si ponemos norma 1, miren, el más grande es el E8, pero me lo tomaron en valor absoluto, eso me va a dar 8, positivo. Ah, no, perdón. Es la sumatoria, es que es la que está hablando de la norma de infinito, ¿no? La que es 8 es norma de infinito, ¿no? La norma 1 es la sumatoria de los valores absolutos. ¿Por qué me da hasta 23? Qué pena con ustedes, me adelanté a la norma de infinito. ¿Por qué me da 23? Eso es 2 más 6 más 5 más 8 más 3 más 1, eso me da 23. Norma 1. Si ustedes quieren sacar norma 2, lo ponemos así. ¿Qué será la sumatoria? Perdón, la sumatoria de los cuadrados, sacando raíz cuadrada. Si ustedes ponen simplemente norma a seca sin poner nada, automáticamente les calcula norma 2. O sea, poner este 2 es equivalente a no poner nada. Miren que da lo mismo. Y pueden poner pues norma 3, ¿no? Norma 4, norma 5. Y miren que si yo pongo norma infinito, ahora sí da 8. Eso es lo que yo quería mostrarles. La norma infinito es, de todas las componentes del vector, la que tenga más peso en valor absoluto me da 8. La norma infinito me va a dar exactamente 8. Ahí está. Entonces, esas son las normas. Miren que es algo muy sencillo, hay comandos para eso, pero lo importante es saber la teoría que hay de fondo. Una norma es como un número que se le asigna a cada elemento y me sirve para determinar qué tan cercanos son dos vectores. Bueno, borremos aquí. Por ejemplo, yo voy a poner aquí dos vectores x1 y x2. Voy a poner, por ejemplo, el vector 2, 3, 4, 7, 8, 1. Y voy a poner un vector x2 muy parecido a él. Aquí pongo 2.0001. Aquí dejo 3, 4. Aquí voy a poner, por ejemplo, 7. Aquí voy a poner 6,999. Pongo 0.9999. Entonces, si ustedes se fijan en los vectores que yo acabé pues, de poner aquí, x1 y x2, son vectores muy parecidos, ¿no? O sea, mire que yo alteré ligeramente este número. Alteré ligeramente este número. Eso fue lo que hice, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para decir qué tan cercanos son x1 y x2? Simplemente se mide la norma y la diferencia. Puede ser x1 menos x2 o x2 menos x1. Y ese resultado me da una idea de qué tan cercanos son, de qué tan parecidos son. Yo puedo poner norma de x1 menos x2 y pongo el tipo de norma, ¿no? Pues puede ser norma 1, o puede ser norma 2, o puede ser norma 3, o puede ser norma infinito, ¿no? Eso me está diciendo qué tan cercanos son los valores, ¿no? Y recuerden que si les aparece aquí menos 0, menos 4, menos 0,4, eso es notación científica, ¿no? Significa 0,0001259, ¿no? Eso es lo que significa. Eso es la cantidad de ceros pues, que hay, que tiene el número. O sea, eso es un número muy pequeño, mejor dicho, un número muy pequeño. Entonces ya saben, la norma es básicamente una función que a cada elemento de un conjunto le asigna un número real positivo o cero y sirve básicamente para determinar dentro del conjunto qué tan cercanos están dos elementos con el valor, perdón, con la norma y la diferencia. Eso me está diciendo como este número es muy pequeño, este número es un número muy pequeño, me está diciendo que los vectores x1 y x2 son muy parecidos. ¿Para qué se usa eso dentro de los códigos? ¿Para qué lo usaremos? Para un criterio de parada.
Vamos a construir una cadena, una secuencia de vectores. Si de pronto no le damos un criterio de parada, el programa queda pues indefinidamente, ¿no? Un bucle infinito ahí construyendo la cadena, porque la cadena es infinita. O sea, en teoría la cadena es infinita. La cadena tiene infinitos vectores, obviamente, pues eso no se puede programar, ¿no? Un bucle infinito, ¿no? Ahí queda toda la vida el computador trabajando. Como criterio de parada se dice eso. Vamos a construir la cadena hasta que dos vectores sean muy parecidos entre sí, hasta que dos vectores consecutivos. ¿Cómo se dice que son muy parecidos? Hasta que la norma y la diferencia tenga cierto valor pequeño, por ejemplo, 10 a la menos 5, 10 a la menos 8, 10 a la menos 20, algo así, un valor muy pequeño. Cuando llegue a este nivel de parecido, de ser muy parecidos así, decimos, listo, aquí paramos, la cadena no se seguirá construyendo. Entonces ya sabemos, eso de la norma básicamente es para un criterio de parada, para saber hasta dónde construir nuestra cadena. Esto, pues ustedes seguramente ya lo conocen muy bien, ¿no? Esto pues es algo, pues el pan de cada día cuando uno trabaja con operaciones aritméticas en cualquier lenguaje. Eso no es que sea pues problema de un lenguaje en particular. Ocurre en MATLAB, ocurre en Python, en Java, en cualquier parte ocurre eso. Son los errores de aritmética, de coma flotante, ¿no? El redondeo, ¿no? Hay operaciones que nosotros sabemos que tiene que dar, por ejemplo, 3 o que tiene que dar 4. Pero cuando uno las calcula en el programa, da 2.99999, ¿no? Da algo diferente, ¿no? Uno dice, no, pero es que eso en realidad es 3, ¿no? Uno dice, bueno, pero es que no importa, ¿no? Pues es que 2.999, yo sé que eso es 3, lo dejo así. Para lo que vamos a ver aquí sí importa. Aquí es muy delicado que el programa nos dé el resultado alterado. Así no lo ve alterado por una 10.000.000ª, no importa. Como que me ponga un decimal que no es, ya se me tira todo el resultado. Entonces, porque de eso depende otro resultado y ya van a ver a qué me refiero. Por ejemplo, esta operación, 0.1 por 3%, pues ya sabemos fácil, ¿no? 0.1 por 3, pues da 0.3, ¿no? 0.3. Y 0.3 por 100, ya sabemos que da 30, ¿no? 30 así exacto, cerrado. Ustedes pueden verificar esto en Python si quieren, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Aquí pues lo hago en MATLAB. Si pongo 0.1 por 3 por 100. Bueno, aquí por defecto está en formato corto. Va a mostrar creo que nada más 4 decimales, pero miren lo que ocurre. Miren, ojo con esto. ¿Qué significa cuando el programa me muestra un número .000? Significa que después hay un decimal por allá que yo no veo. Si yo lo quiero ver, pues se pone aquí el formato largo, ¿no? Y hago nuevamente la operación. Miren, mírenlo acá, mírenlo aquí. Miren lo que ocurrió. O sea, una operación que nosotros sabemos que es exactamente igual a 30, aquí el programa me dice que es igual a 30.000004, ¿pero por qué? Pues, bueno, porque la razón es muy simple, por la parte binaria. Hay números que en su versión decimal son finitos. Por ejemplo, 0.1 tiene un decimal, 0.3 tiene un decimal. Si ustedes de pronto tienen curiosidad, busquen cómo es 0.1 o cómo es 0.3 en binario. Y van a ver que tiene infinitos decimales, pero en binario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que como ningún computador puede almacenar infinitos decimales, y ustedes saben que todo se trabaja pues, en sistema binario, pues ahí está el problema, ¿no? Al hacer el truncamiento, ese error se ve reflejado en esta parte de aquí, ¿no? Y en ese 4 que aparece por allá. Yo sé que parece una bobada, pero pues para lo que vamos a trabajar es importante. Ese resultado nos debería dar 30 exacto y no 30.00004. ¿Qué vamos a hacer? Pues cuando estemos trabajando cálculos ya más adelante, donde se quiere el resultado preciso, sin esos decimales que aparecen por allá, pues vamos a ejecutar un comando de redondeo para prevenir posibles errores, ¿no? Acá ponemos, bueno, eso es como igual en todos los lenguajes, ¿no? Round, como el redondeo.
Y acá decimos a cuántos decimales queremos tomar, ¿no? Generalmente toma 10 decimales, hasta 10 decimales exacto, y ahí pues en adelante ya. Miren, ¿sí? Ahora sí me da 30 exacto, ¿no? Este error creo que está en el decimal 15. A ver. Sí. Entonces, miren, si yo tomo, redondeo a 16 decimales, o aquí, sí, a 15 decimales, 100, ahí está el error todavía, ¿no? Pero si lo tomo a 14 decimales, ya ese error desaparece. Entonces, en conclusión, para lo que vamos a trabajar aquí de Markov, sí es importante que los resultados de algunas operaciones, como el determinante o la inversión de una matriz, sean exactos. No, no, pero es que ese 0, ese 4 no, eso no importa. Sí importa para lo que vamos a trabajar aquí. Entonces, si hace falta, ejecutaremos algún comando de redondeo. Esto, digamos, es muy importante y muy peligroso, en especial a la hora de trabajar con matrices. Aquí trabajaremos, pues ya saben ustedes, con matrices, porque la matriz es la que me va a crear la secuencia de vectores, la cadena de Markov. Un momento que aquí. Ahora sí. Miremos esta matriz. A ver, recordemos así cositas básicas de teoría. Digamos que yo quiero saber si esa matriz es invertible o no. ¿Cómo se determina si es invertible o no? Con su determinante. Si el determinante es igual a 0, la matriz no es invertible. Pero si es diferente de 0, si es invertible. ¿Cuánto es el determinante de esta matriz? Bueno, calculémoslo. El determinante de A, pues esa operación es muy simple, ¿no? Porque es de 2 por 2. Simplemente es este producto en cruz restando. Entonces sería 0.9 multiplicado por 10 menos 9 por 1. Miren, obviamente eso es exactamente igual a 0, o sea, un 0 exacto, un 0 redondo. Así es, 0. Por tanto, como ese determinante es igual a 0, esa matriz no es invertible. No tiene inversa. Pero vamos a ver acá los errores, ¿no? Que uno tiene que saber interpretar. Si nada más aprendemos a echar código, comandos, pues tragamos entero, ¿no? Hay que saber algo de teoría, eso es lo que estamos viendo en ese momento. Bueno, borremos esto para no tener problemas. Eso es muy típico, ¿no? O sea, creemos que porque el código corre, todo está bien, ¿no? Pues no necesariamente, ¿no? Puede que el código corra bien, pero pues que los resultados sean completamente absurdos en cuanto a la teoría, ¿no? Eh, o muchas veces el error está en un resultado que no se debería dar. Bueno, voy a poner eso en formato corto. Ya, ahí tenemos nuestra matriz. Miren, en teoría esa inversa no existe. No es invertible porque tiene determinante 0. Pero si yo voy a hacer aquí en MATLAB inversa de A, ojo que esto no es un error, esto es una advertencia. Eso es en naranjado, no es en rojo. O sea, me está calculando la inversa. Me dice que la inversa de esta matriz es esta matriz. Obviamente eso es mentira. Esta matriz no tiene inversa. No tiene inversa multiplicativa. Entonces, ¿esto por qué se produjo? Pues porque el determinante me lo está calculando mal. Miren el determinante de A. Ya sabemos que en teoría es igual a 0. Y en realidad es igual a 0. Pero miren lo que me dice aquí. Eso es falso, ¿no? Eso es falso. Entonces, como siempre, para prevenir estos errores, pues podemos calcular esto dentro de un comando de redondeo, ¿no?
ponemos acá un redondeo de la operación, le decimos que nos lo haga a 10 decimales, ¿no? Y ahora sí me da lo que en realidad es, no, 0. Insisto con esa parte, aquí sí es muy importante que nos dé lo que en realidad tiene que dar. Miren lo grave que fue esa mala aproximación. Es que ese número es prácticamente igual a 0, o sea, entonces yo no me preocupo, no, pero es que sí me tiene que dar 0 exacto. Entonces no es aproximación, les pongo aquí, bueno, la observación, entonces yo corro esto. Al calcular determinante y poco grata sorpresa, que me da algo que no es, en realidad pues no es 0, ¿no? Sino que... Y pues ya sabemos que es un número de notación científica que pues si lo quiero escribir sería algo así. 0, y ahora siguen, bueno, 15, unos... Aquí iría 499. 6. ¿Sí? Insisto, uno diría, no, pero es que ese número es muy chiquito, pues no nos preocupemos, ¿no? Porque eso no pasa nada, ¿no? Sí pasa algo importante. Como este número es diferente de 0, eso implicará que la matriz sea invertible, implicará resultados que en teoría no me deberían dar y todo lo que sigue ahí en adelante pues estaría mal. Es mucho ojo con eso. Hay algunas operaciones que para prevenir posibles errores las ejecutamos pues dentro de un comando de redondeo. Bueno, eh, ahora sí hablemos de lo que es la convergencia. Bueno, esta palabra seguramente para ustedes pues ya es familiar, ya la han trabajado. Eso sea, es en cálculo integral, el último tema del curso que son las sucesiones y series. Converge y diverge. Convergente y divergente. En sucesiones de cálculo integral lo que se analiza es una lista, una secuencia de puntos. Y lo que se quiere determinar es si la secuencia de puntos converge a una altura fija o a un punto fijo. Muchas veces ocurre eso, muchas veces no. Es posible que, pues, que se tenga ese comportamiento, ¿no? Que los punticos, digamos que, bueno, no quería hacer esto, los punticos vayan subiendo o vayan bajando, no sé, pero que al final como que queden en una altura fija, ¿no? Como que los puntos queden aquí. Todos los puntos queden como a esta altura. Entonces decimos, bueno, hay convergencia. Los puntos convergen a esta altura. Lo que vamos a construir ahora es una secuencia de vectores, que pueden ser vectores de 2, 3, 4, 5 o 10 componentes. Pero queremos analizar lo mismo. Queremos saber si la secuencia de vectores va para alguna parte o es una secuencia completamente pues, desordenada, aleatoria o cíclica, no sé. Eso es lo que queremos analizar. ¿Cómo se define la convergencia? Como les dije, con la norma de la diferencia. ¿Cuál norma? Norma 1, norma 2, norma infinito, cualquier norma. Aquí puse pues cualquier norma acá. Si queremos medir eso, eso es lo que ustedes van a hacer en el próximo trabajo de programación, es ir viendo la norma de dos vectores, perdón, para cada par de vectores consecutivos vamos a medir la norma de la diferencia. Y si vemos que la norma de la diferencia cada vez se hace más pequeña y tiende a 0, decimos, bueno, significa que sí hay convergencia, pero si no ocurre eso, entonces no hay convergencia. Bueno, aquí tengo pues como una secuencia de vectores. Bueno, no voy a ponerme a digitar eso aquí nuevamente, nada más pues espero que me crean el resultado. Eh, yo puedo hacer lo siguiente, puedo medir la norma de la diferencia entre estos dos, me va a dar un número, no sé cuánto es, pero me va a dar algo. Después mido la norma de la diferencia entre estos dos y me va a dar algo más pequeño.
Después mido la norma de la diferencia entre estos dos y me da algo mucho más pequeño y así. Norma de la diferencia entre estos dos. Y cada que mido la norma de la diferencia me da algo mucho más pequeño. Cuando ocurre ese comportamiento decimos que sí hay convergencia. Que nuestros vectores sí se están aproximando a un vector fijo. Y aquí más o menos ocurre eso. Esta cadena de vectores se está aproximando poco a poco a tomar a este valor. Pero recuerden cómo se mide. Voy tomando dos vectores consecutivos de la secuencia y mido la norma de la diferencia. Y cuando yo voy avanzando en la secuencia y voy midiendo la norma de la diferencia, cada vez me da un número más pequeño, un número que tiende a cero. Si ocurre eso, decimos que hay convergencia. Otra teoría aquí muy importante es la de valores y vectores propios. Esa es una teoría bastante extensa que ni siquiera se alcanza a cubrir completamente en un curso de álgebra lineal. Uno la ve muy por encima, es una teoría muy interesante. Aquí no hace falta que recordemos toda la teoría ni que volvamos a ver la parte operativa, ¿no? Pues este curso no trata de eso, ¿no? Pero sí quiero que recordemos la parte conceptual, las definiciones precisas, los significados precisos. ¿Qué es eso de valores y vectores propios? Bueno, esta matriz la voy a poner aquí y vamos a analizarle unas cosas. Bueno, ahí tengo una matriz de 3×3. Bueno, esta es la matriz. Vea, voy a tomar en este caso vectores columna. Recuerden eso, ¿no? Si es un vector fila y ustedes quieren multiplicar, tiene que ser a la derecha, ¿no? Entonces sería U por A. Porque si multiplican A por U, pues no les da. Como inmediatamente pues saca el mensaje de error, ¿no? Entonces aquí pues, bueno, borramos ese vector U y el que por defecto llamamos, bueno, me queda nada más A, listo. Voy a tomar un vector columna, voy a llamarlo, no sé, voy a llamarlo U, pues, vector columna. Voy a coger aquí, este vector que voy a tomar es porque es el que tengo pues aquí preparado en las notas, pero podría tomar cualquier otro vector. Voy a tomar 2, 5, 7. Vector columna 2, 5, 7. Multiplicar A por U. Bueno, pues no ocurre nada interesante. Este es el vector A por U. Este es el vector U. Este vector no tiene nada que ver con este. O sea, no son múltiplos, no son paralelos. Si yo hago la gráfica, son flechas que apuntan en direcciones completamente diferentes. O sea, en conclusión, este vector U no tiene nada interesante respecto a esta matriz. No es un vector propio. Ahora sí, por acá les tengo otro ejemplo. Un vector B, voy a tomarlo como 5 menos 4, 4. Listo. 5 menos 4, 4. Miren lo que pasa cuando yo multiplico A por B. Ahora sí pasó algo muy interesante. Este es el vector B y este es A por B. Miren que se convirtió en un múltiplo de sí mismo. Este vector A por B, este vector A por B, resultó ser el doble de B. Cuando eso ocurre, como eso es tan especial, como eso es tan raro, obviamente, pues yo puse ejemplo porque ya sabía que con ese vector iba a ocurrir eso. Eso no es adivinando, ni al azar. Como eso es tan raro, tiene un nombre propio. El vector se llama vector propio y el factor de multiplicidad en este caso se duplicó. El 2, el factor de multiplicidad, se llama valor propio.
Es posible que se triplique o que se quintuplique o lo que sea, ¿no? Ese número se llama valor propio y el vector al que le pasa eso se llama vector propio. Eso es todo lo que debemos saber por el momento de la teoría de valores y vectores propios. ¿Qué significa? Que un vector sea vector propio y qué significa que un valor sea valor propio. Significa que ocurre eso. Aquí está. Para este vector u, pues no pasa nada interesante. No es múltiplo del resultante, pero para este vector b sí. Este vector se duplicó, por tanto, el vector se llama vector propio y el factor de multiplicidad se llama valor propio. Ahora sí, hablemos pues de los comandos en MATLAB que aquí serán pues fundamentales para que nos queden más sencillos los códigos, para que lleguemos directamente a la que nos interesa, para que no nos desgastemos pues como en la parte operativa. Pero como siempre, pues es bueno saber algo de teoría, porque si nada más nos dedicamos a meter comandos y códigos, pues los errores no los notamos, hagamos entero. Voy a borrar aquí entonces lo que no sea la matriz. Listo, solamente la matriz. Este comando A de la matriz me va a mostrar una lista con los valores propios, con los números. Y nada más que eso. Pero uno dice, bueno, pero es que yo también quiero los vectores, ¿no? O sea, de nada me sirve tener solamente los valores. Para hacer cálculos interesantes hace falta también conocer los vectores. Si ustedes quieren calcular valores y vectores, lo ejecutan de este modo. Le ponen pues un par de nombres, pero por costumbre pues vamos a poner C y D, aunque pues no tiene que ser así. Lo importante es saber qué es lo que produce cada una. La primera será una matriz con vectores propios como columnas. Cada columna es un vector propio. Y la segunda será otra matriz, pero diagonal, con los valores. Es decir, esa matriz tendrá 2, 3, 2 en la diagonal. Miren lo que me va a producir esto. Hagamos aquí una pausa y expliquemos qué es C y qué es D. Y por qué C aparecen decimales. Bueno, un momento, aquí tomo el pantallazo completo para que comentemos esto. Entonces, los comandos básicos para esta parte. Si solamente queremos calcular valores propios, que en algunas ocasiones solamente nos interesará eso, pues con este comando es suficiente. Bueno, calculo la lista, pues solo los valores propios. Vean, no hay ningún problema en que un número aparezca repetido. Más adelante vamos a llamar a eso la multiplicidad algebraica. Como ahí aparece repetido el número 2, vamos a decir que el 2 es un valor propio con multiplicidad algebraica igual a 2. No hay problema con eso. Si aparece repetido, se lo tiene en cuenta, esa repetición es importantísima. Listo. Cuando se ejecuta este comando así, cd, aquí pueden poner cualquier nombre, ¿no? Pues por costumbre se pone cid. Produce dos matrices. Esta matriz D, miren que es equivalente a ejecutar solamente el comando A secas, ¿no?
produce la lista de valores propios. Entonces pongamos acá, esta es una matriz diagonal. Con los valores propios. Y lo mismo. Si aparece repetido, no hay ningún problema y se lo tiene en cuenta. Y se dice que la cantidad de repeticiones es la multiplicidad. En este caso decimos que tiene dos valores propios. El valor propio 2 tiene multiplicidad 2, el valor propio 3 tiene multiplicidad 1. Bueno. Ahora sí, ¿quién es C? Bueno, pues C será la matriz de vectores propios. Los tiene por columnas. Y ojo con este dato. C y D están en correspondencia. A ver, ¿cómo así? De nuevo, en correspondencia. Cada valor está asociado a un vector y cada vector está asociado a un valor. Miremos arriba el primer ejemplo que vimos. Aquí la pareja es, para el valor propio, perdón, para el vector propio, 5 menos 4, 4, el valor propio asociado es el número 2. Ahí está la pareja, valor vector. Aquí se muestran así. Este vector está asociado con este valor. Este vector está asociado con este valor y este vector está asociado con este valor. Hay una correspondencia entre C y D. Pongamos acá pues 1 como referencia. Este vector está asociado con este valor. Y así con cada uno. Bueno, pero también a ustedes les puede causar molestia porque esa matriz está hecha de decimales. Yo quisiera ver números enteros. Yo les acabo de mostrar a ustedes un vector con números enteros. 5 menos 4, 4. ¿Por qué C no muestra números enteros? Y nunca lo va a hacer. A menos que sea 1, 0, 0 o 0, 1 o algo trivial. Porque la matriz C, por defecto, lo que el programa hace es que cada vector está normalizado. ¿Qué significa normalizado? Está recortado de tal manera que su magnitud es 1. A ver, de nuevo. Recordemos eso de normalizar o recortar para que pues, el tamaño sea 1. Yo tengo pues un vector de cualquier tamaño, que podemos pensarlo como una flecha. Normalizarlo es simplemente coger ese vector, recortarlo o estirarlo de tal manera que mida una unidad. Es posible que sea más grande o más pequeño, no cambia la dirección. Miren que esa dirección es igual, o sea, no va a pasar esto, ¿no? Ni esto. Se conserva la dirección, pero se cambia el tamaño. Eso es lo que hace la matriz C. Cada vector de estos es unitario, mide exactamente una unidad. Vamos a comprobarlo en ese momento. Son cosas que uno tiene que saber. Esos datos hay que saber qué es lo que significan. Ustedes ya sabrán pues la importancia de conocer bien los datos, ¿no? Eso es lo más importante en ese momento, ¿no? Para cualquier cosa, manejar bien los datos. Voy a tomar, por ejemplo, la primera columna de C. Entonces voy a decir que es el vector B1, C, bueno, todas las filas columna 1. Y también podemos tomar la segunda columna, ¿no? Así, todas las filas columna 2, bueno. Y la tercera columna.
cada vector mide exactamente una unidad. Voy a medir eso con la norma euclidia. Lo que mide, lo que mide el tamaño es la norma 2, la norma euclidia. Voy a tomar norma del vector B1. Recordemos que si no pongo nada es como si tuviéramos un 2. ¿Sí ven? Ese vector mide exactamente una unidad. Norma del vector B2 mide una unidad. Norma de 3 es una unidad. Son vectores unitarios. Por eso es que esa matriz C es una matriz así como con decimales. Porque lo que está haciendo aquí por defecto el programa es que cada vector lo recorta, lo normaliza. ¿Por qué hace eso? Porque para algunas aplicaciones, que no es el caso nuestro, para algunas aplicaciones sí hace falta que los vectores estén recortados, estén normalizados, pero para nuestro caso no hace falta eso. Lo importante es entender eso. Lo pongamos acá nuevamente el comando. Lo importante es entender que hay una correspondencia. Este valor está asociado con este vector, este está asociado con este, y ese está asociado con este. Y cada vectorcito está recortado, está normalizado. Bueno. Ahora sí vamos a ver la parte, digamos, que será aquí como el centro de todo. La parte más importante en los problemas de aplicación que estaremos trabajando en la próxima clase y la próxima semana. La matriz de probabilidad o la matriz estocástica. Una matriz de probabilidad o estocástica es, en primer lugar, una matriz que tiene entradas no negativas. Porque aquí todo está construido, está definido haciendo analogía, semejanza a la probabilidad. Recuerden que hicimos un repaso muy corto de eso, ¿no? Porque aquí hace falta. Ustedes saben que no tiene sentido una probabilidad negativa. Una probabilidad puede ser 0 o mayor, ¿no? Está entre 0 y 1. Y la sumatoria de todas las probabilidades de que se dé un evento es igual a 1, ¿no? La probabilidad de que al tirar un dado caiga par más la probabilidad de que caiga impar, pues es igual a 1, ¿no? Entonces la definición hace referencia a eso. Una matriz se denomina de probabilidad por columnas si pues tiene entradas no negativas y además la sumatoria de cada columna es igual a 1. Y análogamente se define matriz de probabilidad por filas si pues es una matriz con entradas no negativas y la sumatoria de cada fila es igual a 1. Está haciendo referencia a la probabilidad de la que ya habíamos hablado hace algunas clases. Por eso me tomé el trabajo de hacer un repaso muy rápido, porque aquí pues es muy importante manejar eso bien, manejar el lenguaje correcto. Bueno, y podría darse el caso, un caso curioso, extraño, pero podría ocurrir, es que la matriz sea de probabilidad por los dos lados, por filas y por columnas. Entonces vamos a decir que es una matriz doblemente estocástica. Bueno, pues un par de ejemplos. Voy a hacer aquí una matriz de probabilidad por filas. Entonces pongo aquí, por ejemplo, C, 0.3. Aquí pongamos 0.1 y me quedaría faltando pues 0.6, ¿no? Esa fila suma 1, perdón, sí, suma 1. Aquí pongamos 0.5, 0.50, esa fila suma 1. Y aquí pongamos, a ver, puede ser 1.00, listo. Esa fila también suma 1. Aquí acabé pues, de construir una matriz estocástica o de probabilidad por filas. Y aquí pues voy a hacer una por columnas. Por variar voy a utilizar fracciones. Entonces pongamos acá bueno, 1/3,
Un tercio, un tercio. Esa columna pues obviamente suma 1. Son 3 tercios, es igual a 1. Pongamos, bueno, 2 quintos. 3 quintos y ya aquí tendría que poner 0. Mira que aquí ya suma 1. 5 quintos que me da 1. Entonces aquí sería un 0. Y aquí pongamos un cuarto. Un cuarto. Bueno, yo sé que es un medio, pero lo quiero poner como 2 cuartos. Todo eso suma 4 cuartos, que es 1. Entonces, listo. Ahí tengo una matriz de probabilidad por columnas. Bueno, lo que estaremos viendo la próxima clase y la próxima semana es que ustedes van a decidir cómo quieren armar su matriz. Vamos a leer una situación, un problema medianamente real, con datos medianamente reales, y vamos a interpretarlo y analizar cómo queremos hacer la matriz, por fila o por columnas sin probabilidad. Bueno, hay un resultado importantísimo. No lo voy a demostrar, pero nada más lo quiero mostrar. Quiero dar unos ejemplos para que me crean. Bueno, entonces, borremos todo esto. Voy a copiar aquí las matrices que acabé de poner en los ejemplos. Bueno, esa fue la matriz A. Y la matriz B era probabilidad por columnas, y eso pues está en fracciones. Vea, siempre les recomiendo hacer esto. Ya ustedes, digamos que decidieron cómo la quieren armar, por filas o por columnas. A veces uno se equivoca ingresando los datos, a veces uno arma la matriz mal. Si ustedes quieren verificar pues que en realidad es una matriz de probabilidad por columnas, pues hagan la sumatoria, ¿no? Es por columnas. Este comando sumatoria en MATLAB por defecto suma columnas, suma toda la columna 1, toda la columna 2, toda la columna 3. Entonces debería mostrarme 1, 1, 1. Ahí está. La primera columna suma 1, la segunda columna suma 1, la tercera columna suma 1. Si yo ejecuto sumatoria de A, pues no esperen que me dé 1, 1, 1. Porque esta es probabilidad por filas. Para verificar si una matriz es de probabilidad por filas, calculamos sumatoria de su transpuesta. Ya sabemos que la transpuesta es con esa comilla que está por allá con el signo de interrogación. Esto sí me debería dar 1, 1, 1. Listo. Ya saben, para estar seguros, ¿no? Ejecutemos eso para ver pues, que en efecto nuestras matrices sí son de probabilidad. Porque es posible que trabajemos con matrices de, no sé, 10 por 10, ¿no? Cosas así. Entonces queremos verificar pues, que todo esté bien, que los datos estén bien. Bueno, pero no quería mostrar eso. Esa no era como la parte principal. La parte principal es la siguiente. Bueno, borramos la pantalla. Ahí tenemos A y B. Quiero mostrar la lista de valores propios para cada matriz. E de A, le muestro la lista de valores propios de A. E de B, me muestra la lista de valores propios de B. ¿Qué notan ustedes como de particular? Miren, aquí aparece metido el 1, aquí está el 1, y aquí está metido el 1. Es más, voy a tomar esto pues como el pantallazo porque quiero ilustrar bien el ejemplo. Eso no es casualidad.
A es probabilidad por filas. Y cuando calculamos sus valores propios, nos damos cuenta que entre su lista aparece metido el 1. Ahí está. B es probabilidad por columnas. Cuando calculamos su lista de valores propios, nos damos cuenta que aquí se nos metió el 1. Eso no es casualidad. Eso siempre ocurre. No importa el tamaño de la matriz, puede ser 10 por 10, 20 por 20. Si es filas o columnas, no importa. Siempre va a pasar eso. Toda matriz de probabilidad, entre su lista de valores propios, tiene metido el 1. Ahí lo comprobamos, ¿no? Muy fácil. Y pues una observación, lo que les mencioné antes, pero no lo había escrito, ahora sí dejémoslo escrito ya formalmente. La cantidad de repeticiones se llama multiplicidad algebraica. Algebraica. ¿Por qué se dice algebraica? Porque hay otra que se llama geométrica. De pronto, si hace falta más adelante, la menciono. Pero por ahora definamos la multiplicidad algebraica. ¿Qué es eso? ¿Cuántas veces aparece repetido el valor? Acá arriba hay un ejemplo interesante, ¿no? Para la matriz A del primer ejemplo, este número tiene multiplicidad algebraica 2. Aparece repetido 2 veces. Y el otro multiplicidad algebraica 1. Una observación que quiero hacer en este momento es respecto a los vectores de probabilidad. Miren, un vector de probabilidad, pues es obvio, ¿no? Es un vector, eso es que ni siquiera hay que dar la definición. Una matriz incluye un vector, ¿no? Los vectores son casos particulares de matrices. ¿Qué es un vector de probabilidad? Pues es un vector con componentes no nulas, no negativas, tal que su sumatoria es igual a 1. Este vector suma 1. Esos vectores se van a interpretar como distribuciones de probabilidades, como el término correcto. Vamos a decir, eso representa las probabilidades para cierto evento, para cierta situación, ¿no? Hay un 30% de probabilidades de que se dé el primer caso, un 50% de que se dé el segundo caso y un 20% que sea el tercer caso. Vamos a leerlo así. Bueno, pero ahora un problema. Y el problema es que cuando estemos trabajando la parte de Markov, los vectores no siempre nos saldrán así de probabilidad ya directamente. Nos podría salir un vector como este. Así. 2, 4, 7. Obviamente no es de probabilidad, ¿no? Bueno, la sumatoria del vector u, pues sería 2 más 4 más 7. Eso me da 13. Bueno, pero nosotros sí queremos verlo como probabilidad sin que se alteren sus proporciones. Miren que en este vector, la segunda componente es el doble de la primera. Hay una proporción que yo no quiero alterar. Eh, y la tercera es un poquito menos del doble que la segunda. ¿Cómo hacemos para transformarlo en un vector de probabilidad que conserve las proporciones? Simplemente vamos a dividir entre la sumatoria. Voy a decir, eh, ese vector lo voy a transformar en todo estará dividido entre 13. Entonces me quedará el vector 2 treceavos, 4 treceavos y 7 treceavos.
Y este vector es una versión del anterior que sí me representa una probabilidad. Lo puedo leer así. Bueno, qué mal. Ahora sí. Estamos trabajando con este vector. ¿Cuál fue que puse? 247. Esto aplica para cualquier tamaño. Aquí escojo pues uno de tamaño 3. La sumatoria pues ya sabemos que no me da 1, sino que me da 13. Y para pasarlo de vector de probabilidad, pues es simple, ¿no? Vamos a decir 1 sobre la sumatoria del vector multiplicado por el mismo. Y esto que me da ahora, este vector, bueno, que pues aquí por defecto MATLAB saben que lo llama AMS, este vector si suma 1, pues sacamos la sumatoria de ese vector para que vean. El vector sí es de probabilidad. Ya, pues lo quería aquí en decimales para leerlo como un porcentaje. O sea, no es que esté mal en fracciones, pero si lo queremos leer mejor, se entiende mejor en decimales, para leerlo como un porcentaje. Entonces ese vector lo interpretamos así. Vamos a decir que tenemos pues no sé, una situación donde hay un 15.38% de probabilidades que se dé el primer caso, hay un 30.77% de probabilidades de que se dé el segundo caso y hay un 53.85% de probabilidades de que se dé pues, el tercer caso. Miren que, o sea, esto es una bobada, pero hay que aprender a hacer las cosas así bien. Aquí estamos trabajando en una teoría que en el fondo está basada en la probabilidad y por eso hay que hacer las cosas bien. Este vector no me sirve, el que me sirve es este vector para leer pues la información como es. Bueno, entonces voy a dejar hasta aquí con ustedes porque pues hasta que llegue con el grupo de las 6, con ustedes me rinde mucho más porque ya tengo pues como todo el material aquí listo. Bueno, me han preguntado algunos respecto a las notas que les aparecen en el sistema, pues ahí les aparecen dos ceros, pero eso es por defecto, ¿no? El sistema pone ceros ahí por defecto porque se supone que hasta el momento se lleva el 60% evaluado. Entonces lo que no se haya reportado lo pone como ceros, pero pues obviamente eso nos va a quedar en cero. Ya ustedes pueden revisar en C virtual, ahí les aparece la nota del parcial 1. Y pues ya esta semana estaré calificando el parcial 2 y les actualizaré las notas para que les quede pues eso bien. Ahora pues la evaluación que sigue es un quiz y un toque de Markov, de cadenas y de todo eso. Entonces, bueno, les voy adelantando más o menos para que vayan preparando pues, el código, el trabajo que van a hacer. Vamos a construir aleatorio, cualquier tamaño n por n, pero que sea probabilidad, de probabilidad por filas o probabilidad por columna. Entonces, miren, los que lo quieran hacer en MATLAB, pues ya sabemos que está pues la parte de generar vectores aleatorios. Python, pues hay una biblioteca para hacer esto, aquí pues una librería para hacer eso, una función pues predeterminada ya. Si ponemos cualquier número, automáticamente me construye una matriz cuadrada. Voy a poner 4. Me construirá una matriz de 4 por 4 con números aleatorios entre 0 y 1. Esa matriz no me sirve. Yo la quiero programar como una matriz de probabilidad por filas o probabilidad por columnas. Si yo hago sumatoria de A, no me va a dar 1, 1, 1, 1. Y si yo hago sumatoria de transpuesta, tampoco. O sea, no es de probabilidad, ¿no? Pues la primera parte, bueno, una parte muy pequeña pues del trabajo que ustedes van a hacer es eso.
que se construya de manera aleatoria, automática, matrices de probabilidad por filas o por columnas. Porque con esas matrices vamos a empezar a construir cadenas. Y en las cadenas queremos medir ciertas cosas. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que esta matriz sí sea de probabilidad por filas? Yo la puedo ir modificando, ¿no? Obviamente, pues ya ustedes hacen esto de manera automática, ¿no? ¿Cómo hago que esta fila se me arregle? Voy a hacerla por filas, se me acomoda esta fila y pues sí sea una fila que sume 1. Pues yo voy a decir, voy a dividirla entre la sumatoria. A, fila 1, todas las columnas. Ya sabemos que me refiero a esto, ¿no? Voy a cambiarla por ella misma, por A, fila 1, todas las columnas, pero dividido entre la sumatoria, ¿no? Entre 1. Yo creo que así funciona. O sea, lo que estoy diciendo es que solamente me cambie esta fila y me la cambie por ella misma dividida entre su sumatoria. Solamente voy a acomodar esta fila. Bueno, qué pena. Aquí no puse sumatoria. Aquí obviamente es sumatoria. Tiene sentido hacer esto, ¿no? Estoy haciendo una operación absurda, ¿no? No se puede dividir el número 1 entre la matriz, entre una fila, ¿no? Entre una fila. Por eso me dice que las dimensiones no coinciden, ¿no? Esto realmente es un número, esta es la sumatoria. Aquí no se la puse, es sumatoria de esa fila. Ahora sí pues espero que ya me funcione. Ya con eso acomodé la primera fila. Esta primera fila suma 1 y ya ustedes lo hacen con las demás, ¿no? Pues lo hacemos con la fila. Bueno, ahí de poner un K genérico, pero nada más como para mostrar aquí, pues lo hacemos con la fila 2. La acomodamos. Lo hacemos con la fila 3. Y lo hacemos con la fila 4. La idea es que esto pues sea general, ¿no? Para cualquier tamaño de matriz se haga automáticamente esto. Voy a verificar que esa matriz sí me haya quedado de probabilidad por filas. Entonces sería sumatoria de A transpuesta. Ahora sí está bien, ¿sí ven? Ahora sí me son plus unos, o sea, es una matriz de probabilidad por filas. Entonces, bueno, ahí les voy adelantando parte del trabajo. Ustedes van a hacer que automáticamente se construyan matrices de cualquier tamaño, pero que sean de probabilidad por filas o por columnas. Después vamos a generar vectores aleatorios de probabilidad y después vamos a construir cadenas. Y con las cadenas vamos a ir midiendo la diferencia entre dos vectores consecutivos. Voy a poner aquí un vector aleatorio. Bueno, este me lo voy a inventar, pues. Voy a poner 0.1, 0.3. Bueno, ¿cuánto me falta para llegar a 1? Falta 0. Que me quede un poquito mejor la distribución. Punto 2. Sí, aquí pongámosle punto. Yo quiero que me quede así la... Verifiquemos que sume 1. Me pasé aquí. Eso parece una bobada, pero hay que verificar, ¿no? Listo. Miren, ya tengo una matriz que saben que se puede hacer automáticamente de probabilidad por filas. Tengo un vector fila. La multiplicación ya sabemos cómo debe ser, ¿no? Debe ser vector por matriz. Este resultado, si ustedes hacen la sumatoria, sigue siendo un vector de probabilidad. O sea, si B es un vector de probabilidad y A es una matriz de probabilidad por filas, el vector B por A sigue siendo un vector de probabilidad por filas. Y vamos a construir una cadena. Entonces, por ejemplo, B1 va a hacer esto, va a ser B por A. El vector B2 será B, esto me estoy adelantando un poquito, B por A a la 2. El vector B3, así en general, será B por A a la 3. El vector B4 será B por A a la 4 y seguir. Es una cadena, pues, en teoría infinita.
Hago nada más algunos para mostrar aquí un resultado que quiero que empezamos a entender. Lo que estoy haciendo es una cadena y cada vector de la cadena es de probabilidad. Cada vector, apuesto lo que sea, que suma exactamente 1. ¿Cómo voy midiendo si hay convergencia o no? Como les dije hace unos minutos. Para cada par de vectores consecutivos vamos a medir la norma de la diferencia. Voy a poner norma de la diferencia entre B1 y B2. Miren lo que me da. 0.07 algo. Los siguientes, norma de la diferencia entre B3 y B2. Miren que ahora me dio un número más pequeño. Norma de la diferencia entre B4 y B3. Más pequeño. Norma de la diferencia entre 5 y B4. ¿Hasta dónde llegué? Creo que llegué hasta B5. Bueno, llega hasta B7. Bueno. ¿Sí ven? Cada vez que yo calculo eso me da más pequeño. Significa que es posible que se esté dando una convergencia. Norma de la diferencia entre, ahora seguiría B6 y B5. Ahora me da una cosa mucho más chiquita, 10 a la menos 4. Y finalmente norma de la diferencia entre B7 y B6. Una cosa mucho más chiquita. Entonces, parte del código que ustedes van a hacer es eso. Crear matrices y vectores automáticamente de manera que sean de probabilidad. Empezar a construir la cadena y analizar si hay convergencia o no. Y queremos ver hasta qué punto la norma es mayor que tal valor, la diferencia de la norma. Ahí les voy adelantando parte del trabajo y les voy pues mostrando cómo lo podrían empezar a trabajar. Entonces, listo, continuamos con esto en la próxima clase. Dejo hasta aquí por ahora. Profe, Sí, dime. profe, disculpe, ¿este es para entregar los mismos equipos, profe, o individual? No, esto es en equipos. Ahora sigue un quiz y un trabajo en equipos. Ah, listo, pero entonces el trabajo es para trabajar los mismos que enviamos el trabajo la primera vez. Sí, los mismos, el mismo grupo puede ser, sí. Ah, bueno, señor, muchas gracias, profe. Bueno, Muy dale, amable. hasta luego. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, te pregunto, el examen, el segundo examen, ¿usted subió la nota? No, todavía no, porque todavía no lo han terminado de entregar. Hay plazo hasta hoy para entregarlo, no. No, pero no es bueno, entonces el primer examen. No, está en el sistema, digo, está en sede virtual, todavía no subió esa nota. Todavía no. Oh, Por eso le voy a decir, porque me salen las dos últimas notas en 0.0. Ah, no, sí, porque si yo no la reporto, el sistema las toma como ceros, pero no, eso no hay problema, que yo ya actualizo esta semana y ya les queda eso corregido. Por eso no me preocupen. Vale, Eh, profe. Pero todas las notas del primer parcial están en círculo, hay algunos que todavía le falta. No, no es la tuya, yo ya puse todas las No. notas ahí. La mía no me aparece, profe. Escríbeme un correo y comentame eso para revisar a ver qué pasó. Ya debería estar, ya está la nota ahí, es virtual, no sé qué pasó. En tu caso. Profe, a mí tampoco. A mí tampoco, profe. 20%. A mí tampoco, profe. No aparece, venga, esperen yo. ¿Será que a ustedes no les quedó eso público? A ver, un momento. profe, a mí tampoco me aparecen. ¿Será que hablan con el grupo? Sí, venga, yo corrijo eso ya. Seguramente no la activé para que fuera pública. A ver. Ah, sí, me faltó ponerle la calificación ahí que caracteriza. Entonces yo creo que en ese momento ya pueden ver sus notas. Sí, profe, ya. Listo. Sí, entonces yo estaré subiendo las notas esta semana, actualizando eso. Gracias, hasta luego. Bueno, Gracias. hasta luego. Bueno, profe, chao. Profe, hasta luego.